Damos gloria a Dios en esta mañana. Amén. Amén. Mis amados, vamos a ir al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 22. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. La leemos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y envió sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Gloria al Señor. En esta mañana vamos a compartir, basados en esta palabra de el Evangelio de Mateo, una palabra que fue expresada por el mismo Jesús. Y en esta ocasión Jesús habló una vez más, dice el texto, en parábola. ¿Qué es una parábola? Las parábolas son breves narraciones dichas por Jesús de Nazaret, que encierran una educación moral y religiosa, revelando una verdad espiritual de forma comparativa. Jesús siempre enseñó por parábolas. Las parábolas eran de manera de comparación, una metáfora, podríamos decir. Él tomaba ejemplos terrenales para mostrar al pueblo, a las personas, eventos espirituales. En esta ocasión, Jesús se encontraba frente a un sinnúmero de personas, y entre ellos se encontraban los líderes religiosos. En el contexto anterior nos damos cuenta de que Jesús es interrogado por aquellos líderes religiosos. Aquellas personas le hacen una pregunta a Jesús y le dice: ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Con qué autoridad tú
haces lo que nuestros ojos están viendo. En ese contexto, en el capítulo 21, Jesús había ido al templo. Había entrado al templo y había encontrado en el templo que habían hecho del templo un lugar de comercio. Habían hecho del lugar santo, del lugar de adoración, un lugar de comercio. Y esto indignó a Jesús de Nazaret. Y él quitó a todos los cambistas y sacó todos esos productos que ellos tenían allí para venderlos. Y esto a ellos les molestaba. Este hombre, ¿con qué autoridad puede proceder a hacer tal cosa? Pero no solamente eso, sino que Jesús allí en aquel momento en el templo, también vinieron a él aquellas personas enfermas y Jesús las sanó. Y todo esto era indignante para los líderes religiosos. Y por eso surge esta pregunta de ellos hacia Jesús: ¿tú con qué autoridad estás haciendo estas cosas? Pero Jesús, en su sabiduría, Jesús es Dios, es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente. Es el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aquellas personas entonces le preguntan a Jesús sobre cuál era la fuente de autoridad. Pero Jesús también les plantea una pregunta a ellos y les dice: bueno, está bien, yo les voy a responder siempre y cuando ustedes respondan a la pregunta que tengo para ustedes. Y Jesús les dijo: ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Era del cielo o era de los hombres? Aquellas personas quizás tornaron en un silencio. Ellos extraían conceptos del uno al otro. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué piensas? Quizás allí pasó un momento mientras ellos intercambiaban conceptos para dar una respuesta. Pero ellos eran conscientes de aquella respuesta. Ellos no estaban interesados en responder honestamente a la pregunta. Ellos se ingeniaron esa pregunta para ver qué estaba aconteciendo y cómo Jesús podía equivocarse. Pero Jesús no se equivoca. Jesús nunca se ha equivocado ni se equivocará, porque Él es el Dios de toda sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ellos dijeron entre sí: si decimos que el bautismo de Juan era de los hombres, nos vamos a echar a todo el pueblo encima, porque el pueblo creía y tenía a Juan como profeta. Pero también dijeron: y si le decimos que ese bautismo era del cielo, entonces Él nos va a responder que por qué no le creímos. Y aquellos fariseos eran personas hipócritas. Escuche, eran personas hipócritas. Así que Jesús, esperando su respuesta, ellos dijeron: no sabemos. Ellos se salieron por la pregunta más fácil: no sabemos, Jesús. Entonces Jesús les dice: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Y cerró allí aquel diálogo y aquel interrogante. Pero entra Jesús a confrontar a aquellos líderes religiosos
y los hace por medio de parábolas. Jesús comienza a hablarle a aquellos líderes religiosos y a declarar quién era Él verdaderamente. Jesús anteriormente había dicho a aquellos que había sanado que callasen y no dijeran nada. ¿Por qué? Porque aún no era el momento en que el Cristo de la gloria se mostrara como el Hijo del Dios viviente. Pero había llegado ese momento y entonces Jesús realmente se identifica quién es Él, pero lo hace por medio de parábolas. Y en estas parábolas que Jesús enseña, les muestra la condición de aquellas personas en que se encontraban. Cómo ellos realmente eran delante de Dios. Y Jesús les habla antes de la parábola de la fiesta de bodas. Les habla de otras parábolas como la parábola de los dos hijos. Dos hijos, un padre le dice a sus hijos: ven, trabajen en mi viña. Uno de ellos le dijo: no iré. Pero dice la palabra que luego él decidió, se arrepintió y dijo: voy a ir. Pero que otro hijo dijo: no, yo sí voy a ir. Pero este no fue. Y Jesús les iba mostrando cuál era realmente el carácter, cuál era realmente la vida de aquellos fariseos por medio de estas parábolas. También le mostró la parábola de los labradores malvados. Aquellos labradores que no robaron solamente la viña, sino que también mataron al hijo del rey de la viña. Y Jesús les estaba hablando de una profecía que estaba por cumplirse. ¿Quién era ese hijo de la viña? Era Cristo Jesús. A quien aquellos judíos y aquellos hombres fariseos estaban procurando acecharle para matarle. Dice la palabra de Dios que llegó el momento en que ellos entendieron que hablaba de ellos. ¿Sabes por qué? Dile: porque tu conciencia y mi conciencia nos habla. Tu conciencia te dice cuando fallas. Tu conciencia te dice cuando estás equivocado. Mi conciencia me dice cuando estoy procediendo equivocadamente y cuando actúo correctamente. Entonces ellos se dieron cuenta y dijeron: Él está hablando de nosotros. Él está diciendo que nosotros despreciamos el reino de los cielos. Él está diciendo que nosotros ignoramos y nos burlamos de la obra de Dios que Él había establecido para nosotros. Y Jesús entonces ahora adentra nuevamente y les habla en esta parábola de las bodas. Y dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas. Nuevamente volvió a hablar a ellos. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda. Encontramos a unos personajes dentro de la parábola. A un rey. ¿Quién representa al rey? El Padre, el Dios Todopoderoso. ¿A quién representa al Hijo? A Cristo Jesús. El Padre había preparado una boda para su Hijo. No era cualquier clase de invitación que se estaba haciendo. No era cualquier clase de persona que estaba invitando a la boda. Era un rey. Pero la palabra de Dios dice que ellos no quisieron venir. Ahora, cuando alguien se va a casar, hablando de una boda terrenal, los novios hacen preparativos.
Al igual que como yo lo hice, muchos de acá los han hecho, otros lo van a hacer. Usted se reúne con su prometida y en esos preparativos usted hace una lista de invitados. Y esos invitados son aquellas personas más allegadas a nosotros. Sus familiares, la iglesia, sus amigos. Y usted puede hacer aquella lista de invitados, va personalmente y las hace llegar a cada uno de ellos. Luego, usted en algunas ocasiones espera la confirmación de aquellos invitados para darse de cuenta de quienes quieren y van a asistir a dicha boda. Pero además de eso, aquellos novios también preparan y organizan todo el evento social para aquel momento. Preparan sus vestidos, preparan la comida. Pero aquellos invitados a las cuales se les hizo llegar aquella invitación, también preparan sus ropas para asistir a aquella boda. La palabra del Señor nos dice que ellos no quisieron ir. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿A quienes fue enviada primeramente la invitación de salvación? Al pueblo de Israel. Dios, desde el inicio, desde Adán, Dios tenía un propósito con el pueblo de Israel. Dios tenía un propósito con la nación de Israel. Dios quería que esa viña fuera una viña que diera uvas, pero uvas de bendición. Pero que lamentablemente aquella viña dio uvas agrias. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. El pueblo de Israel se corrompió. El pueblo de Israel desobedeció. El pueblo de Israel no escuchó la voz de Dios a través de los profetas. A través de todos los profetas que habían venido antes de Jesús, anunciando su salvación y su liberación para ellos. Pero ellos no creyeron. Y es lo que Jesús les está diciendo. Él les envió esa invitación anticipadamente, pero ellos la rechazaron. Pero ahora nuevamente aquel rey, porque es un rey de misericordia, es un rey de compasión, es un rey que prolonga su misericordia, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos alcancemos la salvación. Nuevamente envía a otros siervos. Y le dice, volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Se hizo la invitación, llegó el momento, todo estaba preparado para la llegada del Hijo de Dios. Todo estaba listo para el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, mas ellos sin hacer caso, escuche, mas ellos sin hacer caso se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios. No les interesó para ellos aquella invitación al reino de los cielos. El pueblo de Israel rechazó esa invitación. Rechazó el mensaje de Juan el Bautista. Ese mensaje que decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaban rechazando al mismo Jesús, al Hijo de Dios. Y no solamente le estaban rechazando, sino que querían también
cogerlo y llevarlo a una cruz como un malhechor, como un impostor. Pero aquellas personas, dice la palabra del Señor, que no les interesó, sino que se fueron ¿a qué? A sus negocios. Muy parecido a nuestros tiempos. Hoy en día, amado amigo que estás aquí, gracias por haber venido. Gracias al Espíritu Santo por haberte permitido estar aquí. No fueron tus impulsos, déjame decirte. No fue porque tú hoy dijiste voy a ir a la iglesia. Fue porque el Espíritu Santo de Dios colocó ese sentir en tu vida y hoy estás aquí. Pero muchas oportunidades, quizás, han habido excusas como aquel pueblo que rechazó esta invitación. Me gustaría ir, dicen algunos. Cuando les extendemos la invitación y le decimos, amigo Rodolfo, Pedro, Juan, te invitamos al servicio cultico el día domingo. Ay, Berna, ¿cómo me gustaría? ¿Cómo anhelaría ir? Pero tengo un compromiso. Pero no tengo con quién dejar mi negocio. Pero tengo una cita de negocios. Pero la finca queda sola. Siempre aparecen las excusas. El pueblo dijo, no puedo, no es importante aquella boda. No hay ninguna importancia, es más importante las cosas de esta tierra. Son más importantes los negocios, la casa, la finca. Pero también dentro del pueblo cristiano hay muchas excusas. Hermano, tenemos un ministerio. Cuánto anhelo servir en la obra del Señor. Es mi pasión. Ese es mi sueño, ese es mi amor por la obra del Señor. Pero lo que pasa es que llegaron algunos familiares a la casa y no puedo ir. Hermano, estamos haciendo una lista de hermanos para que hagan un servicio al Señor. ¡Qué oportunidad maravillosa! Sí, ¿y cuándo va a ser? Hermano, el sábado. Ay, cuánto anhelaría ir a hacer ese servicio. Me gustaría ir a hacer esa obra con ustedes. Pero el sábado tengo un compromiso. El sábado estoy ocupado. No tengo tiempo. Escuche, mucho cuidado con las excusas. Es la arma que el diablo ha utilizado y sigue utilizando en estos tiempos. El diablo no hace que las personas no crean en Dios porque Dios existe en la creación y es visible. El diablo no puede destruir a los seres humanos solamente con entretenerlos. Hay muchas maneras de entretenerlo. En la televisión, en los deportes, en el celular. Pero ellos no son el todo para llegar a Cristo Jesús. Pero las excusas siempre han sido un tropiezo para llegar a Cristo Jesús. Las excusas impidieron de que para que aquellos hombres pudieran entrar al reino de los cielos, para que aquellos hombres aceptaran ese banquete, esa ceremonia, esa boda espectacular que Dios había preparado, fueran más importantes que el estar en la presencia de Dios. Muchas veces para nosotros es más importante las comodidades materiales de esta tierra. Usted y yo no vivimos por ella. ¿Cuántas horas usted le ha invertido
en trabajo a esta tierra. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo yo invierto en la obra del Señor? ¿Cuánto tiempo invierto yo en la presencia del Señor? ¿Cuánto tiempo medito yo en Dios y en su obra gloriosa a través de Cristo Jesús? ¿Cuánto tiempo me siento a pensar y a meditar? ¿Qué sería de mi vida sin Cristo Jesús? ¿Qué sería si mi vida no hubiese obtenido un nuevo nacimiento? Muy poco meditamos en ello, porque nuestro corazón y nuestra mente están fijadas en lo terrenal. Pero a costa de todo eso, usted y yo nos preguntan: ¿y cuántos quieren ir al cielo? Yo quiero ir al cielo. Yo quiero estar con Dios en el cielo. Yo quiero ir a las bodas del Cordero. Pero cuando Dios requiere de nuestros servicios, decimos: no tengo tiempo. La pregunta es, si usted y yo no tenemos tiempo para la obra del Señor, entonces ¿para qué usted anhela ir al cielo? ¿Para qué usted y yo anhelamos estar con Dios? Si no queremos servirle en esta tierra. Es para que usted y yo comencemos a poner en orden lo primordial de la vida de cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús. Lo esencial y lo prioritario de un verdadero cristiano evangélico que ha creído en Cristo Jesús. Si usted y yo hemos creído en Cristo Jesús, usted y yo tenemos ¿a quién? En primer lugar, a Dios. No pueden haber cosas que tomen el lugar que le corresponde a Dios. Cuando usted y yo hacemos estas cosas, estamos queriendo decir que hay algo más importante en nuestras vidas antes que Dios. Estamos queriendo decir de que Dios está en segundo plano. Estamos queriendo decir de que si yo no hago esto, no lo lograré. Estamos queriendo decir que nuestra fe es una fe fingida. ¿Qué sucedía con aquellos hombres fariseos? Tenían una fe fingida. Vivían de apariencia. Una apariencia solamente. ¿Será que dentro de la iglesia muchas veces vivimos de apariencia? Jesús llamó a aquellos fariseos, aquellos hombres que se creían sabios, intelectuales. Les dijo lo siguiente: ustedes saben qué son ustedes. Ustedes lo que son unos sepulcros blanqueados. Ustedes son unas tumbas adornadas por fuera. Ustedes por fuera impactan a la sociedad. ¿Qué apariencia hay en nuestras vidas? El apóstol Pablo habló de que tengamos cuidado con aquellos que tienen apariencia de piedad. Escuche esto. ¿Usted y yo queremos ir al cielo? Yo quiero ir al cielo. Yo quiero, Señor, que tú me hables. Yo quiero escuchar tu palabra. Yo no quiero escuchar engaños ni mentiras, porque eso me costará la entrada a las bodas del Cordero. Yo quiero la verdad. ¿Usted en esta mañana quiere la verdad? No vivamos de apariencias ni de engaños. Dígale al que está a su lado: quítese la máscara. Ahora no voy a decir: no, pero ¿cómo hago si yo nací con ella? No la máscara de su cara, sino la máscara de apariencia, de piedad. Cuando hay un nuevo nacimiento genuino en nuestras vidas, usted y yo no vivimos de apariencia.
usted y yo vivimos de verdad en Cristo Jesús. Usted y yo reflejamos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Usted y yo no andamos en cosas tapadas ni ocultas, sino que vivimos en la luz que alumbra a aquellos que están en tinieblas. Sino que vivimos en resplandor para aquellos que no tienen esperanza. El texto sigue diciendo que aquellas personas entonces, para ellos fue más importante los quehaceres de la vida, las labores de la vida, que aquella fiesta de bodas. Pero ¿qué sucedió con esto? ¿Cuál fue la reacción del rey? Escuche esto. ¿Cuál es la reacción de Dios cuando rechazamos su llamado? Amigo, escucha, ¿cuáles las consecuencias de rechazar el llamado del Señor? ¿Cuáles son las consecuencias por seguir postergando y aplazando la invitación que Dios te ha hecho y te sigue haciendo todos los días de tu vida? Cuando te levantas de tu cama, Dios te hace una invitación de que vayas a Él. Dios quiere de que tú hagas parte de esas bodas del Cordero. Dios quiere, amado amigo, que tú hagas parte de aquellos que serán redimidos por Cristo Jesús. Entonces el texto dice que al oír el rey se enojó y envió sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces dijo a sus siervos: escuchen, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Dile al que está a tu lado: las bodas aún siguen preparadas. Aún sigue preparado aquel gran banquete. Aún está preparada aquella gran fiesta para todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que aquel rey se enojó y los destruyó a todos. ¿Cuándo sucedió esa destrucción para ese tiempo profético? En el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue sitiada por los romanos y fue destruida. ¿Por qué? Porque ellos desecharon esas primicias, ese llamado a las bodas del Cordero. Pero ahora usted dice: ni usted ni yo ni ellos ni nosotros éramos dignos tampoco de esas bodas del Cordero. Yo no era digno de ella. Usted tampoco era digno. Amigo, tú tampoco eres digno de esas bodas del Cordero. Pero ¿sabes qué? Que a través de Cristo Jesús, el Hijo nos reconcilió con el Padre. A través de Cristo Jesús y de su sacrificio, nuestros pecados han sido perdonados y borrados. Bendito sea el nombre del Señor. Por la gracia redentora de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que por gracia sois salvos. Y esto no es de nosotros. Esto no es porque yo decidí ir a Cristo Jesús. Yo me gané la salvación. No. Yo era también indigno de esa salvación solo por la misericordia de Cristo Jesús. Solo por esa obra redentora es que hoy Cristo Jesús me ha hecho una nueva criatura en Él. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué hace el rey después de haber dado juicio a aquellas personas que rechazaron ese llamado?
Entonces dijo a sus siervos, ¿verdad? Versículo 8, versículo 9. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Primeramente fueron a los judíos. Posteriormente ese llamado se extendió a toda la raza humana. Posteriormente ese llamado se extendió a todos nosotros, para que usted y yo pudiésemos estar en esas bodas que están preparadas. No se van a preparar, escuche, las bodas ya están preparadas. Esto quiere decir que muy pronto se dará aquel evento glorioso y maravilloso para aquellos que han sido convidados y han aceptado la invitación para las bodas del Cordero. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria al Señor. Y aquellos siervos salieron por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente buenos y malos. Y todas las bodas fueron llenas de convidados. Escuchen, aquel rey dijo, como ellos no quisieron aceptar, ahora vayan por los caminos y háblenle y extiendan esa invitación a todos, a buenos y malos. Hay personas que son terribles, malísimas, pero que a ellos también fue extendida la invitación. Porque la palabra de Dios dice que de lo más vil y menospreciado de la sociedad escogió Dios para avergonzar a los sabios. De aquellas personas excluidas de la sociedad. Usted dice, ¿cómo es posible que una persona asesina pueda ser salva? Pues déjeme decirle que si se arrepiente de todo corazón, Dios dice que es salva. Si un violador se arrepiente de todo corazón, dice la palabra de Dios que es salvo. En nuestra justicia no sería salva, pero en la justicia de Dios, que no encaja en nuestra mente, porque nuestra mente no alcanza a comprender la inmensidad del amor de Dios, en la justicia de Dios se alcanza el perdón por sus culpas. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás tú digas, amigo, pero es que yo no creo que Dios me perdone. Es que yo no creo que Dios me quiera invitar a esas bodas. Yo no creo que Dios quiera que yo esté en esas bodas porque he sido un hombre pecador. He sido adúltero, he sido fornicario, he sido ladrón, he sido malvado y perverso. Pero déjame decirte que Cristo Jesús cargó el peso del pecado sobre sus hombros y todos esos pecados fueron llevados a la cruz del Calvario. Que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si tú crees en lo más profundo de tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú también puedes ser salvo en esta mañana. Tú no estás excluido de esas bodas. Tú puedes hacer parte de las bodas, amado amigo. Solo tienes que aceptar la invitación. Solo tienes que dejar las excusas. Solo tienes que dejar de postergar aquellas cosas pasajeras y efímeras de esta tierra. Todas las cosas que nosotros muchas veces cambiamos por Dios son efímeras y pasajeras. Escuche, ellas no perdurarán para siempre, pero el único que perdurará para siempre se llama Dios, se llama Cristo Jesús, se llama el Espíritu Santo de Dios, se llama la iglesia que ha sido comprada a precio de sangre. Es la que perdurará y permanecerá para siempre, por la eternidad. Porque Él dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Bendito sea el nombre del Señor. Tu casa se quedará aquí. Mi carro se quedará aquí.
Su finca, mi parcela, sus posesiones se quedarán aquí. ¿Qué partirá contigo? Lo que partirá con nosotros es la decisión que hayamos tomado en esta tierra. La decisión que hayamos decidido en aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Lo que partirá con nosotros es nuestra conciencia, amada iglesia y amigo que estás aquí en esta mañana. Tu conciencia y mi conciencia partirán a la eternidad. Mi casa, mis gallinas, mis animales, mi cama, todo lo que usted tanto muchas veces adora y elogia y se desvive por ella y deja de buscar la presencia de Dios, todas ellas quedarán. Pero su conciencia y mi conciencia partirán conmigo a la eternidad. Y si mi conciencia fue una conciencia que aceptó a Cristo Jesús, que vivió una vida de rectitud, que vivió una vida de obediencia, que vivió una vida de consagración, entonces podré estar en las bodas del Cordero. Pero si mi conciencia fue aquella que rechazó el llamado del Señor, si mi conciencia fue aquella que postergó el llamado del Señor, diciendo: el próximo mes lo haré, el próximo año lo hago, más adelantico lo haré, voy a esperar. Escucha, si por un momento tú pudieras cerrar tus ojos y pensar en lo que está en juego en tu vida, no pensarías de esa manera. Si tú pudieras imaginar las implicaciones que tiene el postergar el llamado del Señor, tú correrías hoy a la cruz de Cristo Jesús. Tú hoy te levantarías y dirías: hoy quiero aceptar a Cristo Jesús. Tú hoy te convertirías en uno de aquellos valientes que dicen: hoy tomo la cruz de Cristo Jesús. Hoy voy ante Cristo Jesús y reconozco mis faltas y mis errores. Hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que esta vida que he llevado ha sido una vida de desdicha y de dolor y sufrimiento. Pero hoy reconozco que si sigo viviendo así, será más trágica y más dolorosa mi partida de esta tierra. Por eso hoy corro a Cristo Jesús, mi Salvador, mi Redentor, mi ayudador, mi roca fuerte de salvación para mi alma. Bendito sea el nombre del Señor. Piensa en eso, amado amigo. Piensa en aquellos que rechazaron aquella invitación. Piensa cuántas veces Dios te ha invitado a venir a Él. Piensa cuántas veces Dios te ha dicho: te estoy esperando con los brazos abiertos. Piensa cuántas veces Jesús te ha dicho: he aquí yo estoy a la puerta y te estoy llamando. Yo quiero entrar a cenar contigo. Yo no quiero un desayuno ni un almuerzo, porque sé que el desayuno está acompañado de afanes porque tienes que ir a trabajar. El almuerzo está acompañado de afanes porque tienes que ir a hacer tus quehaceres. Pero yo quiero que tú me abras a la hora de la cena, cuando ya todo ha terminado durante el día, donde todas las carreras, los afanes y las preocupaciones ya han terminado para ti en este día. Hoy estás en casa, ha llegado la cena, solo te queda el tiempo para descansar en tu cama. Hoy quiero que tú me abras porque quiero cenar contigo, porque hoy quiero compartir contigo, porque quiero charlar contigo, porque hoy quiero que tú me conozcas como ese
Dios de amor y de misericordia, como ese Dios que añora y sueña contigo en el reino de los cielos, como ese Dios que sueña contigo viéndote en esas bodas del Cordero, como ese Dios que planeó cuando estabas en el vientre de tu madre y Él te vio allí y allí te pudo entretejer y pudo dar tu formación y tu crecimiento y te guardó hasta este momento y aún sigue manteniendo su misericordia y su gracia para contigo. Ese es el Cristo Jesús que quiere cenar contigo. Él quiere un momento oportuno y ese momento oportuno es la hora de la cena. Dice la palabra del Señor: y entró el rey a ver a los convidados. Escuchen, y es lo que en esta mañana yo hubiese querido poder profundizar un poco más, pero sé que el tiempo no nos va a dar. Después que hubo la última invitación a los siervos y fueron enviados a muchos lugares y la sala se llenó, el lugar de la boda se llenó, llegó el rey a aquel lugar. ¿Te puedes imaginar aquel momento? Dice la palabra de Dios que entró el rey para ver a los convidados. Escucha, un día entrará el rey para ver a aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Hoy el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Y Él ha entrado y nos ha mirado y nos está mirando y conoce cuál es nuestra vestimenta. Dice la palabra del Señor que el rey entró a mirar a los convidados de la fiesta de bodas y vio ahí un hombre que no estaba vestido de bodas. Había un hombre que no estaba vestido de bodas. Dile al que está a tu lado: había un hombre que no estaba vestido de bodas. Escuche, en los tiempos de Jesús, dicen los estudiosos de la palabra, que cuando alguien invitaba a una boda, no solamente extendía la invitación, sino que también extendía el traje para la fiesta de bodas. Parecido a nuestro tiempo. ¿Usted se imagina dando 500 o 600 vestidos de boda? No era cualquier fiesta que se iba a realizar. Aquel rey había invitado y había provisto el traje de bodas para sus invitados. Pero cuando llegó al salón de la fiesta, vio que alguien no tenía puesta la vestimenta la cual él había dado para aquel evento. Esa persona era sobresaliente dentro de todos los invitados. ¿Por qué? Porque él no tenía el traje apropiado para la boda. No tenía la vestimenta, las prendas que debía tener en aquel banquete de bodas. Entonces se notó la diferencia. Tenía un vestido inapropiado y el rey se dio cuenta. ¿Cuál es nuestra vestimenta? ¿De qué estamos nosotros vestidos? ¿Qué aconteció en el huerto del Edén con Adán y Eva? Cuando le fallaron a Dios. Ellos se dieron cuenta que estaban ¿qué? Vestidos desnudos. ¿Y qué hicieron ellos para cubrir su desnudez? No era la vestidura apropiada. ¿Quién les dio una vestidura real? Dios. ¿Cómo era esa vestidura? ¿De qué fue? De piel de animales. Hubo un sacrificio
para poder revertir esa culpa y poder cubrir su desnudez. ¿Quién ha dado la vestidura a nuestras vidas? Cristo Jesús, el Cordero inmolado. Bendito sea el nombre del Señor. El rey nos invitó a una fiesta, pero tú y yo necesitábamos un traje especial. Y Cristo Jesús vino y pagó por él en la cruz del Calvario. El rey había preparado aquella fiesta y todo estaba pago. Cristo Jesús pagó todo para aquellas bodas que están preparadas. Usted y yo no tenemos que pagar nada. Usted y yo no tenemos que comprar ningún vestido, porque el vestido ya ha sido colocado, ya ha sido el vestido a través de Cristo Jesús, que ha sido justificado bajo el sacrificio de Cristo Jesús. Era oportuno ir a semejante banquete con aquellas ropas inapropiadas. Escuche, ¿era apropiado ir a aquel banquete de cualquier manera? No. Aquel hombre dijo: así como estoy bien, estoy perfecto, no va a haber problema. ¿Qué es lo que dice hoy en día la sociedad y el pueblo de Dios? Así como estoy, no hay problema, puedo entrar a la boda del Cordero. Así como estoy, yo voy como una flecha para el cielo. No hay quien me atranque, porque es por gracia. Es por gracia. Pero esa gracia debe ser preservada y cuidada por cada uno de nosotros. El rey había provisto el vestido, pero él dijo: no es necesario este vestido. Así como estoy, con esta apariencia, no va a haber ningún problema. Muchos dicen: de esta manera en la que yo vivo, me comporto y actúo, no hay ningún problema, porque ya Cristo Jesús lo pagó todo en la cruz del Calvario. ¿Sabes qué? Hay algo claro en nuestras vidas, y es que el que ha nacido de nuevo no es persistente en los pecados. Dile al que está a tu lado: el que ha nacido de nuevo no es persistente en los pecados. Nosotros no somos perfectos. Nosotros nos equivocamos y fallamos. Pero si tú caes, Dios te levanta, pero Él espera que tú no vuelvas a tropezar en lo mismo. Entonces, lo que Dios quiere, iglesia, es que usted y yo realmente seamos personas que hemos sido convertidas y arrepentidas completamente en Cristo Jesús. La palabra del Señor dice: ¿por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no miras esa viga que tiene en tu ojo? La palabra del Señor me dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero lo que Dios quiere en esta mañana es que usted y yo podamos ser salvos en Cristo Jesús. Lo que Dios quiere en esta mañana es que usted y yo le cerremos las puertas al diablo para siempre en el nombre de Cristo Jesús. Lo que Dios quiere es que usted y yo podamos ser esa iglesia que Él está formando y va a llamar conforme a la palabra del Señor. Voy a terminar con el libro de Apocalipsis. Gloria al Señor. Capítulo 19, versículo 8. Dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino
es las acciones justas de los santos. Amén. ¿Cuál debe ser nuestra vestimenta? Una vestimenta de justicia en Cristo Jesús. Una vestimenta limpia y resplandeciente. Una vestimenta sin manchas y sin arrugas. La pregunta es: ¿cómo está nuestro traje de bodas? ¿Cómo está nuestra vestimenta? ¿Está en perfectas condiciones? ¿Se sigue manteniendo limpia y pura? ¿O lamentablemente está manchada por el pecado? ¿O lamentablemente parece trapos de inmundicia? ¿Quién sabe eso? Tú y el Espíritu Santo y el Dios Todopoderoso conoce, y Él conoce cómo está mi vestimenta en esta mañana. Colócate sobre tus pies. Cierra tus ojos y sé consciente de la realidad en esta mañana. Sé consciente que hay una fiesta de bodas. Sé consciente de que el Rey pagó todo para ir a esas bodas. Que Cristo Jesús nos dio un vestido adecuado para esas bodas. Que Cristo Jesús nos dio un nuevo nacimiento. Un nacimiento verdadero y genuino. Pero que quizás nuestras acciones, nuestros comportamientos, nuestra vana manera de vivir han echado a perder aquella vestimenta. Quizás hoy nuestro vestido esté sucio, esté mugroso. Quizás hoy nuestro vestido no esté apto para estar en las bodas del Cordero. Pero qué tal que si esas bodas fueran hoy, he reflejado una vestimenta de integridad, he reflejado una vestimenta de rectitud, he reflejado una vestimenta de verdad, he reflejado una vestimenta de pureza, he reflejado una vestimenta de adoración. He reflejado quizás realmente una vestimenta de consagración a Dios, de obediencia a Dios, de sometimiento a la palabra. ¿Qué clase de vestimenta hay en nuestras vidas? Oh Dios, estamos aquí en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, tú conoces nuestras vidas y nuestras acciones. Tú conoces todo de mí, Señor. Conoces aquellas áreas que son, Dios mío, frágiles ante el pecado. Conoces aquellas áreas, Señor, donde muchas veces tropiezo. Yo en esta mañana, oh Cristo de la gloria, te pido, Señor amado, para que tú seas perdonándome por mis faltas y mis errores. Señor, yo en esta mañana reconozco que no era digno de estar en las fiestas de bodas. Yo en esta mañana reconozco que soy pecador. Yo en esta mañana reconozco, Señor, Padre, que necesito cada día limpiar, purificar y mantener mi vestido para aquel gran banquete que está preparado. Señor, yo sé y reconozco las implicaciones que tiene el mantener,
Dios mío, esta vestimenta delante de ti, pura y sin manchas. Esas implicaciones, Señor, es decirle al pecado: no te acepto en mi vida. Es decirle a Satanás y a todas sus obras pecaminosas y destructivas: te cierro la puerta de mi vida, te cierro la puerta de mi corazón. No tienes autoridad, ni dominio, ni poder sobre mi vida, porque Cristo Jesús es el centro de ella.